Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es martes 9 de julio. Este es el segundo video que estoy subiendo hoy, pero es el primero de una serie probablemente de videos que van a estar... Subí a Loja. Bueno, donde voy a estar explicando, espero de la forma más clara, y lo hago en un Mercurio retrógrado, así que no sé qué puede pasar. El proceso de la Inmaculada Concepción con las vírgenes, con la formación en vírgenes que inicié ya tiempo atrás y me toca en este momento empezar a compartir todo el proceso que se ha estado haciendo con las vírgenes. No quiero decir en secreto, porque no es esa la palabra, pero sí dentro del espacio de la frecuencia de las vírgenes, que no es una frecuencia colectiva, y por eso el llamado ha sido respondido por quienes han respondido. Pero sí siento que para esta nueva etapa que comienza, que es la continuación de la Inmaculada Concepción, que sí es una frecuencia, es la frecuencia madre, y dentro de la frecuencia madre Inmaculada Concepción están las vírgenes, y en esa frecuencia madre sí es la que transmito desde la Escuela de Misterio al colectivo para que cada uno la vaya vibrando en función de su propia resonancia. La Inmaculada Concepción se ancló desde mi misión, desde mi trabajo, lo completé y ahora comienza la segunda etapa, que yo ya la vengo trabajando porque siempre las frecuencias, acuérdense, se van solapando, no es que termina una y empieza la otra, como las olas de evolución también. Las eras, la era de Piscis y la era de Acuario tuvieron muchos años de solapamiento y recién ahora se está empezando a sentir más la era de Acuario y el retroceso, el resto que queda de la era de Piscis. Con todas las frecuencias hay siempre un solapamiento en donde conviven ambas, que suelen ser los procesos más de evolución, en este caso en la Tierra, de crisis y de cambio y de procesos sí, caóticos, porque se está generando ese cambio. Entonces esta segunda ola, que muy probablemente vaya a cambiar el nombre, pero por ahora lo estoy llamando solar femenino porque falta un ajuste, pero es el solar femenino, que es luego de ese proceso de unión, se abre toda la frecuencia de la madre oscura divina. Y con las vírgenes voy a estar trabajando las frecuencias que le corresponden a las vírgenes y dentro del solar femenino en colectivo, igual que lo hice con la Inmaculada Concepción. Dentro de la Inmaculada Concepción, esto es lo que quería compartir para los que quizás están iniciando el proceso o no entienden muy bien de qué se trata la Inmaculada Concepción. Hay una frecuencia que es la base de todo el trabajo o de toda la recalibración, el proceso de alquimia, de regeneración y de resurrección, que es la conciencia de la virginidad. Que en otro momento la voy a estar explicando qué significa a nivel energético y no como la entendemos o la hemos vivido desde un lugar meramente humano. Inhalen, exhalen, sientan el sacro, y especialmente las mujeres. Esta frecuencia de virginidad es lo que activa la manera de co-crear en la era de Acuario desde un lugar de unión, desde un lugar de paz. En octubre del año pasado, si lo recuerdan, estuve de viaje y para hacer una iniciación y esas cosas que pasan, la persona que tenía que hacer la iniciación
no se presentó. Y éramos, no me acuerdo ahora el número, no sé si éramos 12 mujeres en medio de una casa en las afueras de Zúrich, que no nos conocíamos, nadie se conocía, y que habían elegido igual presentarse, sobre todo por mí, porque sabían que en el grupo había alguien de Argentina que había volado exclusivamente a Suiza para hacer esta iniciación. Y como quien guiaba la iniciación no se había presentado, había iniciado, había medianamente formado a una de las que sí estaban en el grupo, inhalen y exhalen, cuidado con la energía mental. Sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de plan, teníamos 3 o 4 días que teníamos que pasar ahí juntas. Se fue articulando esta forma que yo le llamaba de la hermandad, que creo que es la nueva manera de... Es muy loco que se les está activando todo el chakra laríngeo. La nueva manera de co-crear desde un lugar en donde no hay gurú, o no hay líder, o no hay maestro. Aun cuando haya una figura reconocida o se le dé a alguien, en este caso era la persona que había recibido medianamente la formación, esa persona tampoco tenía el poder o la batuta de marcar el inicio, el final, o qué hacemos, qué no. Había libertad, había respeto, sobre todo la libertad. Y se estaba dando esta frecuencia de la virginidad, que luego se activa en ese grupo. Y ahí yo entiendo que todo el trabajo que venía haciendo con la Inmaculada Concepción y con la virginidad iba tarde o temprano a desembocar en esa estructura de poder, llámenlo, de creación, a través de la frecuencia de la virginidad, en donde el proceso donde se tenía que marcar o dar el tema de la libertad y el respeto de cada una de esas personas, y este equilibrio entre el que no había ningún guía definido, ningún gurú ni maestro que se ponía, no era piramidal la estructura, aun cuando había cierto reconocimiento y uno miraba a alguien, a esa persona, para decir, bueno, y ahora esa persona curiosamente nos tiraba la pelota de vuelta y decía como, veamos. Fue un experimento realmente maravilloso, se logró muchísimo más de lo que se hubiese imaginado. Y esa estructura con la que yo me quedé y esa experiencia que fue realmente como un antes y un después en la manera de interactuar en un grupo, en cualquier plano, en el plano espiritual o en la 3D, en donde estamos acostumbrados a esa estructura piramidal, en donde uno va siempre a un encuentro o responde a una estructura, a una organización en donde se reconoce que hay un líder y el líder habla y los demás obedecen, y todos miran siempre hacia arriba, hacia la punta de la pirámide. O en un círculo lo mismo, el que está sentado en la mesa redonda siempre igual hay un guía, hay un líder que habla y los demás responden. Siempre hay alguien, y esta es la estructura humana en la que estamos acostumbrados a creer que así necesitamos conducirnos para que entonces pueda prevalecer el orden. No creo que sea así. Lo que sí requiere es una evolución y un trabajo de honestidad, de respeto, de absoluta desnudez desde esa vulnerabilidad, lo cual no quiere decir que todos los integrantes tengan que estar en el mismo nivel, no. Esto es como si estuviesen en una octava, como si fuese una escala, la escala de notas musicales que van de 7 en 7, si no me equivoco, 7 en 7, y no importa si es un do, es un sol o es un fa, en la medida en la que estén en la misma octava va a sonar armónico. Ahora, si es un la de esta octava y después es un
mi de 3 octavas más alto va a sonar desarmónico. Y esto es lo mismo con los integrantes de un grupo. Cuando en un grupo la frecuencia de las personas, no importa si uno tiene más integrado o menos integrado la sombra, pero están dentro de ese mismo ancho de banda, todos esos diferentes registros, manteniendo ese ancho de banda, esa octava, va a ser armónico. Y cuando esas distintas notas, esas distintas personas, almas, van resonando con esa frecuencia de honestidad, de respeto, se va generando ese proceso de crear una unión en un estado de inocencia, en un estado de pureza, porque todos son líderes, nadie es líder al mismo tiempo, todos están participando, aunque nadie se esté imponiendo, pero todos son escuchados y cada uno tiene su tiempo y es un movimiento que no hay guía, pero se van haciendo las cosas, y digo, no hay guía en lineamientos, no hay lineamientos, pero se van haciendo las cosas. Puede haber un gran marco de referencia y decir, bueno, comenzamos a las 11 y terminamos a las 3, pero en el medio no hay partitura escrita, es como sea, y se va para que haya un mínimo de orden. En ese fluir se va gestando. Esta es la magia que tiene el proceso virginal de la Inmaculada Concepción, aplicado en términos prácticos. Se va creando y se va abriendo mucho más de lo que uno hubiese imaginado en el memo de reunión, si uno hubiera puesto punto por punto lo que se iba a hacer. Este trabajo o esta manera de ser es lo que hoy el grupo de vírgenes, el primer grupo activado, está empezando, sobre todo en Argentina, está empezando a experimentar, sin siquiera saber que lo iba a experimentar. Hoy las vírgenes están trabajando de una manera coordinada, sin ningún guía, sin ningún líder, y cada una va empezando a activarse o a tomar iniciativa en el trabajo en el que está haciendo. Y en ese grupo, que es un grupo que no tiene definición estricta, no tiene una estructura de rigidez, es absolutamente fluida, se va compartiendo y hay una individualidad, cada uno, nadie pide permiso para hacer, hay una espontaneidad en ese hacer que se va compartiendo, y eso va sutilmente generando y despertando otros movimientos en cada una de las otras vírgenes, y se va generando, porque lo estamos viendo, el trabajo se va expandiendo cada vez más, y se va descubriendo cada vez más, y se va gestando más, ya a niveles en donde no podemos saber lo que estamos creando. Y esto es otra de las formas de co-crear que tiene la era de Acuario desde esta conciencia. Acá no hay control, hay conciencia. Uno no controla la criatura que está gestando, uno la va nutriendo, que ese es el trabajo con la Madre Divina, uno la va nutriendo, sabe que va a ser grande, empieza a sentir que va a ser grande, pero hay toda una parte totalmente desconocida que no sabe qué va a pasar, no sabe cuándo se va a enterar, pero que está ahí. Y uno ve un pedacito y uno nutre desde ese pedacito. Esto les está generando un proceso tremendo a nivel de cuerpo mental, siéntanlo. Esta es una manera de trabajar, y las vírgenes que estén escuchando esto seguro van a empezar a reconocer el proceso que estamos haciendo en ese grupo no grupo, y en su propia manera de hacer, donde es intuitivo, donde es pura resonancia, y en donde están todos estos elementos que estoy describiendo. Esto que en octubre se me presenta se termina de manifestar y de asentar, y creo que es la forma en la que se va a estar trabajando, voy a estar trabajando con los diferentes grupos de vírgenes
que se activen, o es la manera en la que forma autónoma, son como células autónomas de poder de creación que luego se van metiendo por las diferentes capas de injerencia de cada una, de la vida de cada una. Entiendo que lo que estoy explicando quizá no haga mucho sentido a algunos, pero siento que era importante empezar a transmitir la experiencia y entender que a dónde va decantando todo este proceso, que puede ser a veces muy energético, muy abstracto y que no decanta en algo concreto. Por eso lo quería transmitir, es la manera concreta y real de cómo se trabaja en unidad, en unión, desde la inocencia, y en donde desde esta manera el producto final es mágico porque no estaba predeterminado. Esto es lo que tiene esta frecuencia y realmente siempre dije que la unión divina era la tecnología de la quinta dimensión. Trabajar y crear en quinta dimensión, en la frecuencia de unión, hace que lo que vos imaginabas que podía ser, al final termina siendo wow, algo mucho más grande y fuera de cualquier registro humano y mental, porque literalmente aplica lo divino. Está el componente mágico, que es lo divino, y que en la forma tradicional de 3D, en lo que era la era de Piscis del hacer, en lo que muchas todavía sigue siendo la manera de ser, el resultado final tiene que estar predeterminado al inicio, porque si no, no arranca el proceso, si no, no se sabe qué hacer. Esto es totalmente diferente y este es el desafío. No tenemos ni idea qué va a pasar, pero tenemos la conciencia y tenemos el fuego en el corazón de que lo que sea que vamos a hacer, lo vamos a hacer con ese estado de conciencia y de pureza y de entrega y de unión. Y eso es lo que hace la magia. Y luego, en el andar, uno va descubriendo y uno va encontrándose con esos elementos que uno va creando sobre la marcha y va creando algo que es para beneficio realmente colectivo y en donde uno se dedica solamente a disfrutar porque no tiene que controlar, porque es un proceso en el que se co-crea con el aspecto divino y se sabe que lo divino, en este caso es la Madre Divina, va a estar sosteniendo y va a garantizar que eso que se está haciendo desde ese lugar puro decante en algo positivo no solamente para el grupo, sino para esa intención que se esté poniendo, sea una sociedad, un país o el mundo entero, o el universo. Sí, este es el trabajo, esta es la parte que quizá no se ve en las transmisiones o en los talleres o en las sesiones, pero esto siento que es el momento para empezar a exponerlo, porque esta es la decantación. Había un tiempo de gestación que creo que es mi agradecimiento a aquellas que resonaron con el primer llamado de vírgenes, totalmente se jugaron por su alma, literal, porque todo esto no estaba explicado, todo esto no estaba dicho. Resonaron y se entregaron. Y esto es lo que está empezando a ocurrir. Se está empezando a formar una estructura de cambio, de hacer, de gestión, de co-creación real, y a lo mejor no lo estés haciendo desde esta frecuencia, a lo mejor lo estás empezando a ver desde tu trabajo, desde la frecuencia o desde el sistema con el que resuenes, pero se está empezando a ver el cambio en quinta dimensión, se está empezando a manifestar o hacer concreto las primeras bases de un sistema de quinta dimensión en este sistema todavía de tercera dimensión. Siento que lo que tengo que transmitir y para alguno quizá resuene este mensaje, es los pasos se están viendo, lo que se estaba haciendo de forma no invisible, sino desde la fe, desde esa intuición, se está empezando a materializar aquello que se había puesto la intención está empezando a tomar forma. Eso es un mensaje
para alguno o varios. Siento que su mensaje está siendo transmitido directamente, la intención está empezando a tomar forma. Así que cualquiera haya sido tu intención y lo que sea que hayas estado trabajando se va a empezar a manifestar. Pero esta es la manera en la que estamos trabajando con las vírgenes, es la manera en la que la magia empieza a manifestarse y en la que uno, si se acuerdan, durante muchos meses he estado diciendo lo de lograr más con menos. Bueno, este es el inicio de ese cambio y de la forma de hacer, de lograr más con menos, en donde ya el disfrute no tiene que quedar para cuando tenga tiempo, para cuando el trabajo termine, para cuando me jubile. Esto es un cambio absoluto y rotundo en la manera de hacer a cualquier nivel de conciencia y de esta realidad, no solamente en el mundo espiritual. Esto es un hacer concreto en cualquier orden. Así que espero que aquellos que lo estén experimentando puedan opinar sobre esto que estoy diciendo, y aquellos que quizá todavía no están viendo la manifestación y están aprendiendo a sostener su intención, sepan que hay luz al final del túnel, que se empiezan a ver la forma. Esto es la unión, esto es la unión entre ese femenino y masculino, esto es también el masculino que viene, el divino masculino que empieza a también dar forma a ese espíritu divino. Así que esto es lo que quería transmitir como final del día. No sé de dónde vendrá este mensaje tan espontáneo y optimista, pero bueno, estas son las frecuencias que están bajando. Espero que les ayude a sostenerse en ese ancho de banda con todos estos cambios y estos movimientos que estamos sintiendo. Gracias y hasta la próxima.